Estamos entonces, como decíamos anteriormente, en el tema final de la segunda puerta, que es la puerta de la profecía, y vamos a hablar acerca de la profecía más grande de todas, la más importante a la cual tenemos todos que prestar atención, y es la profecía de la Torá de Moshe, ¿no? Es la Torá de Moshe. La fe eterna que el pueblo judío tiene en Moshe, o sea, su confianza absoluta como el emisario preeminente de Hashem, no se debe a los milagros que él había realizado, sino que cada vez que la fe de una persona en un profeta se basa en el suceso de un milagro, esa fe, por supuesto, es algo deficiente, porque es posible que alguien provoque un milagro, o sea, algo inexplicable, que rompe las reglas naturales, digamos, a través, usando, por ejemplo, magia, hechicería o simplemente algún truco natural, cuyo proceso obviamente se desconoce, está oculto a las personas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se puede basar en milagros la credibilidad de un profeta. Entonces, deja la autenticidad de dicho suceso como milagro divino abierto a la duda, porque podría existir alguna otra explicación. Por lo tanto, los milagros que el Eterno realizó a través de Moshe, como los registrados en la Torá, no pretendían servir como prueba innegable de la legitimidad de esa profecía o de su profecía. Más bien, cada uno se realizó, cada uno de estos milagros se ejecutó para cumplir un propósito que determinado que era necesario en ese momento. Por ejemplo, cuando era necesario salvar a los israelitas ahogando el ejército egipcio, el mar se dividió para Moshe, y después de que pasaron los israelitas a través de tierra firme, los egipcios los siguieron y el Eterno cerró el mar sobre ellos, ¿no? Esto es un milagro de los tantos que se realizaron en ese momento, cuando Israel fue liberado de Egipto. Cuando los israelitas necesitaban, por ejemplo, agua, Moshe golpeó la roca y proporcionó un manantial de agua que fluía continuamente. Cuando Corah, por ejemplo, Datán y Abiram se amotinaron contra Moshe, le pidió al Eterno para que la tierra abriera su boca y se los tragase, y obviamente así ocurrió. Lo mismo se aplica a todos los otros milagros que el Eterno, por ejemplo, realizó a través de Moshe. Podríamos decir que con semejantes milagros es suficiente como para creer en Moshe, pero no, hay otra cosa muy, muy superior a esto, porque todo esto puede tener hasta quizás se le puede buscar una explicación inclusive. Eh, entonces, ¿cuál es entonces el fundamento de esta confianza, esta fe única en Moshe como profeta y en la Torá que él transmitió como la máxima profecía? Se trata justamente del testimonio público que Hashem mismo dio acerca de Moshe durante la revelación abierta que tuvo él en el monte Sinai ante todo el pueblo de Israel. Entonces, esa fue digamos, el voto de confianza o digamos así, la credencial más grande que hace que Moshe y su profecía sea totalmente aceptada y creída, y obviamente tomada y estudiada, ¿no? Por todas las personas, por todos los judíos, y obviamente también nosotros, de nuestra parte, los que somos noágidas. No porque Moshe hizo grandes milagros o Dios a través de Moshe hizo grandes milagros, sino porque el Eterno dio testimonio de que Moshe era su profeta delante de todo el pueblo de Israel. Entonces, todas las personas judías que sumaban más de 2 millones de adultos y todos sus hijos, y ahora 1 millón más de la multitud mixta, reunidos allí, contemplaron la presencia de Dios y lo que él estaba diciendo. Lo vieron con sus propios ojos, oyeron con sus propios oídos físicos. Todos ellos experimentaron personalmente esa revelación, o sea que entraron en un estado profético de elevación para poder recibirla, en donde cada persona podía verificar inclusive la experiencia de los demás. O sea, al ver a su compañero que le estaba pasando exactamente lo mismo que a él, que estaba viendo y escuchando lo mismo que él. Con sus propios ojos vieron y con sus propios oídos escucharon, mientras la voz del Eterno les pronunciaba las 10 enunciaciones, que serían los mal conocidos incorrectamente como los 10 mandamientos. En realidad son los 10 enunciados o 10 enunciaciones. Y ellos escucharon a Dios decir,
muy claramente y enfáticamente, Moshe, Moshe, ve y diles lo siguiente. O sea, el Eterno le estaba enviando el mensaje, la profecía profético a través de Moshe. Y por lo tanto estaba certificando que Moshe era su profeta y que tenían que escuchar. Entonces el conocimiento colectivo del nombramiento público que hizo Dios acerca de Moshe como su emisario no fue recibido como una afirmación que Moshe o alguna otra persona les haya presentado. O sea, fue Dios mismo el que lo estaba señalando. Entonces, dado que todos los presenciaron, todas las personas lo presenciaron, esa revelación pública certificó la auténtica condición de Moshe como profeta del Eterno, así como también el origen divino de la Torá, el origen divino de esas instrucciones que recibió de Hashem y que quedaron registradas en lo que conocemos como Torá. Así está escrito también, el Eterno habló cara a cara con ustedes, con todo el pueblo judío, en la montaña, en el monte Sinai, de en medio del fuego. Y dice, yo, Moshe, estaba de pie entre Hashem y ustedes en ese momento para transmitirles la palabra del Eterno, pues temieron al fuego y no subieron a la montaña. Y también está escrito que se les ha mostrado, dice al pueblo judío, para que supieran en la tierra les mostró su gran fuego y oyeron sus palabras del medio del fuego. Y también dice, observarán por lo tanto sus decretos, sus mandamientos que yo, Moshe, les ordeno hoy por todos los días. Este principio fundamental, entonces, se alude a la comunicación de Dios, del Eterno, a Moshe, en la zarza ardiente del monte Sinai, cuando Moshe recibió su misión. Desde el principio el Eterno le instruyó, esta es la señal para ustedes, ¿no? A los israelitas, de que yo te he enviado cuando hayas sacado al pueblo de Egipto. Esa no será la señal, más bien la señal será que servirán al Eterno en ese monte, en esa montaña, ¿no? Entonces Dios le dijo a él que los milagros del éxodo de Egipto fueron concebidos solo como una medida temporal, es solamente por ese tiempo. Después de que dejarían su esclavitud en Egipto, todos los israelitas se pararían delante del monte Sinai y el testimonio de Moisés siendo llamado a servir a Dios en la montaña. O sea, obviamente, allí el Eterno iba a señalar, iba a dar testimonio de que Moisés era su profeta, su emisario, y esto eliminaría cualquier duda que tenían sobre él hasta ese momento, ¿no? En ese momento había quizás una duda, una lucha entre ellos en sus mentes, en sus razonamientos acerca de si era o no o era Moshe la persona que Dios había elegido para sacarlos de Egipto, si Dios realmente hablaba a través de él, o eran cosas suyas, si debían creer o no, tener confianza en él, porque estaban obviamente arriesgando su vida, etcétera. Entonces estaban con esas dudas y obviamente esto eliminaría todas las dudas. Con base en esto, la revelación pública en el monte Sinai es el único criterio indiscutible para creer o confiar y aceptar la profecía de Moshe y su transmisión de las enseñanzas del Eterno, tal como el Eterno le dijo, vendré a ti en una densa nube, en una espesa nube, para que el pueblo oiga cuando hablo yo contigo y crea en ti para siempre. Por lo tanto, la confianza en este nombramiento de Moshe por parte de Hashem es innegable mientras exista el pueblo judío y su Torá, que obviamente es para siempre, ¿no? Es eterna. Y esta confianza no se basa, como dijimos, en ningún milagro realizado por Moshe. Un testimonio tan único, tan singular para un grupo de millones de personas es imposible de refutar, porque cada generación superpuesta, subsiguiente, sirve de testigo para la siguiente generación. O sea, esto que vemos aquí, este evento de Sinai, tuvo y tiene hasta el día de hoy cuenta con una cadena ininterrumpida de transmisión oral desde ese momento hasta aquí. O sea, de generación en generación se fue transmitiendo este testimonio de lo que se vio y se escuchó en ese momento. Tremendo, ¿no? Y se puede inclusive demostrar que tal persona le dio a tal persona, y así está escrito y está registrado, de que desde aquel momento hasta hoy hubo una cadena ininterrumpida de personas del pueblo judío que fueron recibiendo y transmitiendo la Torá recibida por Moshe en el monte Sinai. Más allá de que contamos con la Torá escrita, de que contamos con la Torá oral que ya se puso también por escrito, en lo que se llama básicamente el Talmud,
Pero básicamente, digamos, toda la oralidad está escrita prácticamente, digamos, está toda la Torá puesta en escrito en libros, pero sí, así todo sigue estando, existiendo y es necesario esta transmisión oral de generación a generación, de una generación a otra, ¿no? Eh, y esto hace que sea innegable. ¿Por qué? Es indiscutible, porque es un testimonio de un pueblo entero, no es de una persona sola, de dos o tres que fueron a la montaña y que vieron tal cosa, dos o tres y le contaron al resto. Acá estamos hablando que nadie le contó nada a nadie, ellos mismos lo vieron y lo escucharon, ¿no? Todo un pueblo. Y esta es la gran diferencia con cualquier otro tipo de pensamiento, de creencia, de religión, ¿no? Entonces, antes de morir, Moshe escribió estos eventos en el primer rollo de la Torá, que el Eterno le dictó, e hizo copias idénticas de ese rollo para cada una de las 12 tribus de Israel, que presenciaron, por supuesto, y verificaron personalmente los mismos eventos que están escritos en el rollo. Así está escrito también que la Torá que Moshe nos ordenó es la herencia de la congregación de Jacob. O sea, acá está claro también que la Torá es propiedad de quién? Del pueblo judío. No es propiedad de una religión específica que se cree como con la del derecho a tomar esto como si fuese suyo, sino que la Torá es herencia, y está escrito en Devarim 33:4, que la Torá es herencia del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos saber algo de la Torá, tenemos que ir a los dueños de la Torá, o sea, a los dueños, a los depositarios, a los quien se le entregó la Torá. Y ahí, obviamente, para recibir de los sabios, de los rabinos, el conocimiento que no solamente viene de lo escrito, sino también de la oralidad, fundamentalmente de la oralidad, que es lo que se fue transmitiendo de generación en generación y que finalmente se puso por escrito en su gran mayoría. Y por lo tanto, si surge, dice, un supuesto profeta e intenta poner en tela de juicio o anular cualquier cosa en la profecía o la Torá de Mosé, incluso si él realiza grandes milagros para apoyar su postura, no debería ser creído o no debería ser escuchado. Esto como lo vimos en la clase anterior de los falsos profetas, ¿no? Entonces sabíamos con certeza que su mensaje es falso y que realizó sus supuestos milagros a través de magia, de hechicería, de engaño, etcétera, pero obviamente esto no quiere decir que lo que dijo es verdad. Esta conclusión es definitiva porque la profecía de Moisés se estableció como verdadera para siempre, para todos los tiempos. O sea, no va a cambiar, no se puede modificar, permanece estable, digamos, y inalterable para siempre. Y está basado en la revelación pública que hizo el Creador, ¿no? Y en el nombramiento de Moshe, también de forma pública ante todo el pueblo, que ocurrió también en ese mismo momento en el monte Sinai. De acuerdo con esto, la Torá declara sobre un falso profeta que incluso si surge la señal o la maravilla de la cual te habló diciendo, sigamos a dioses de otros que no lo sabías y adorémoslos, no escuches a las palabras de ese profeta o a ese soñador de sueños, porque el Eterno tu Dios te está probando. Entonces, obviamente, el falso profeta viene con señales y se propone negar lo que todo el pueblo judío sabe que es verdad porque lo escuchó y lo vio, porque todo su pueblo, el pueblo lo vio con sus propios ojos, lo escuchó con sus propios oídos, y también verificó lo que se registró correctamente en la Torá, que eso que escuchó estaba escrito así y se transmitió, obviamente, como dijimos, a través de todas las generaciones hasta el día de hoy. Entonces, lo que la autoridad se basa en, de la verdad, en la palabra, en la misma palabra del Eterno, se basa en la Torá. Si va en contra de la Torá, por más milagros que haga, por más simpático que resulte la persona o tierno, el profeta, es un falso profeta, como dijimos en la clase pasada. Entonces, no podemos asumir que esta persona viene a traer una nueva revelación, una nueva alianza, una nueva revelación que nunca se le reveló a nadie, porque esto va en contra con la esencia del mensaje divino. Totalmente. Y uno debe desecharlo, ¿sí? Pero si el mensaje de un supuesto profeta es consistente con la Torá de Mosé, está de acuerdo con la Torá de Mosé, y él parece realizar un milagro, esta persona debería ser aceptada como profeta a partir de ese momento, basado en el mandato de Dios a través de Mosé, ¿no? Que dice, un profeta de entre ustedes, de sus hermanos, como yo, dice Mosé,
el Eterno tu Dios establecerá para ti. A él deberás escuchar. Bueno, se refería obviamente a Yoshua bin Nun, que es el sucesor de Moshe, que después guió al pueblo judío cuando él partió. Y entonces, obviamente, estaba refiriéndose a él. Y obviamente a los profetas que después, obviamente, iban a venir, que iban a seguir recibiendo profecía. Entonces, si el profeta hablara en el nombre del Eterno y esa cosa no ocurriera, se trata de una palabra que Hashem no habló. Como dijimos en la clase también anterior, tenía que cumplirse todas aquellas cosas positivas que estaban anunciadas. Si algo no se cumplía, la persona no era verdaderamente un profeta. Entonces, de su propia voluntad, lo ha dicho el profeta, o sea, lo ha dicho de su propia, lo ha creado, lo ha generado, lo ha inventado él. Entonces, por lo tanto, dice, no debes temerle, no tienes que temerle al profeta, porque el profeta venía a amonestar, venía a dar mensajes fuertes, venía inclusive a decir que si no haces esto te va a pasar tal cosa. Y dice, no debes temerle a esta persona que viene quizás tratando de asustarte. Generalmente ocurre con aquellos que están difundiendo a veces una verdad religiosa, ¿no? De una manera muy fanática, que hasta a veces se adjudican ser profetas o tener el don de profecía, y que me amenazan con que si no haces tal cosa va a pasar tal otra. No te tiene que tener miedo, dice, porque él habla de su propia voluntad. Esa es la base sobre la cual debemos aceptar el mensaje que el profeta expresa y en lugar de aceptarlo, basado en señales o maravillas que realiza. O sea, no hacer caso a los milagros que haga. Los milagros pueden ser ejecutados también por digamos, por la impureza, no necesariamente por espíritu del Eterno, ¿no? Sino que, obviamente, por la santidad, sino que viene de la otra parte, ¿no? Entonces, por lo tanto, también puede ocurrir, o puede ser un truco también, un truco, algo armado para, digamos, engañar a las personas, ¿no? Obviamente que hoy en día, como dijimos, no hay profetas hace ya muchísimo tiempo, hace desde que no existe el primer templo, se terminaron los profetas de ese tiempo, ya no hay más profetas, hubo más profetas hasta el día de hoy, entonces ya nadie puede venir y decir que es profeta, ¿no? No, nadie. Y aún así, los que vienen y dicen que son profetas, ya de por sí son falsos, ya de por sí son falsos porque no hay profecía hoy, y encima no reúnen las condiciones para ello, porque van en contra de la Torá. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora se basa entonces en el principio número 8 del monoteísmo, según Maimónides, que como dijimos vamos a ir hablando un poco también de estos principios, ¿no? Del monoteísmo y enunciándolos, nombrándolos, para que ustedes tomen nota, ustedes sepan y veamos la relación que tienen los principios del monoteísmo con todos estos temas, que son temas fundamentales, diarios, cotidianos, nuestros, como no ágiles, ¿no? Que justamente cómo nosotros podemos digamos, cómo aplicamos estos principios a la vida. Lo aplicamos en todo momento porque es la base sobre la que está edificada nuestra espiritualidad. Continuamente estamos razonando y pensando en base a estos principios. Entonces, este principio número 8 del monoteísmo dice, yo tengo la convicción certera que la Torá que posee hoy el pueblo judío como su guarda y su depositario, como dijimos, es la misma que fue entregada a Moshe. O sea, no sufrió alteración. Es la misma Torá que fue entregada allí en el Sinai, la que tiene hoy el pueblo judío. Entonces, esto es saber que toda la Torá que se encuentra en nuestras manos hoy en día es la que se recibió por manos de Moshe, el pueblo judío recibió, y que en su totalidad procede de Dios, es divina, 100% divina. Es decir, que la Torá se le reveló a Moshe en forma completa, completa por parte de Dios, elevado sea, alabado sea. Esto es lo que se denomina metafóricamente hablar, ignorando cómo le llegaba la palabra de Dios, a excepción de Moshe, que fue el que la recibió. No obstante, Moshe era cual escriba, a quien le dictan y él escribía tanto los sucesos, los relatos como los preceptos. Es por ello que se lo llamó, se lo denominó a Moshe también como el escriba. Por lo tanto, no hay diferencia entre aquello que dice, por ejemplo, y los hijos de Ham, por ejemplo, Cush, Mizraim, Put y Canaán, nombra específicamente los descendientes en Génesis 16, no hay diferencia con aquello que dice yo soy el eterno tu Dios, por ejemplo, o escucha Israel, el eterno es nuestro Dios, el eterno es uno, el Shema, porque todo lo que está escrito en la Torá
es de origen divino y tiene igual importancia. Y la Torá de Dios es completa, es pura, es sagrada y verdadera. Todo aquel que afirma que estos versículos, como los relatos, fueron agregados por Moshe, es considerado por los sabios y los profetas como un renegado, ¿no? Como aquel que está abandonando, ha abandonado la verdad, ha caído de esa verdad. Pues rebaja a la Torá más que cualquier otro apóstata, ya que se cree que en la Torá hay cosas importantes y otras que no son tan importantes y que no tienen sentido, como por ejemplo las que nombramos recién, los descendientes, los detalles mínimos que por ahí aparecen en la Torá, para qué están, podrían no estar, pero todo tiene una razón por la que está ahí, y tiene un sentido, un propósito, y es tanto la palabra del Eterno eso, que parece un detalle que no tiene importancia, como aquellas declaraciones tremendas, como decimos en Shema, por ejemplo, ¿no? Entonces todo es importante. No se puede decir que hay cosas importantes y cosas que no. Entonces, obviamente, pensar de esta manera es esencialmente negar que la Torá es de origen divino y cada expresión y explicación de la Torá posee mucha sabiduría y profundidad para aquel que las entiende, siendo su sabiduría inconcebible. Como dice justamente el libro de Job o Job, en su capítulo 11, versículo 9, su medida es mayor que la tierra y más ancha que el mar. Hablamos, obviamente, de su sabiduría, ¿no? Por lo tanto, es apropiado que el hombre se encamine por las sendas trazadas por David, el ungido de Dios, quien suplicó en el Salmo 119:18, descubre mis ojos y muéstrame las maravillas de tu Torá. O sea, en realidad, allí está la sabiduría de Dios en cada palabra, en cada frase, en cada versículo, solo que tenemos que nuestros ojos tienen que ser descubiertos por el Creador para que podamos entender y ver la maravilla de su Torá en todos los versículos, en todos los capítulos del libro de la Torá. Y de toda, obviamente no solamente hablamos de Torá como la Torá escrita, hablamos de toda la Torá que es o escrita y oral. Lo dicho anteriormente, y como dije recién, es válido también con respecto a la explicación oral recibida de la Torá. También ella es de origen divino. La Torá oral también es de origen divino, porque esencialmente y primeramente la Torá fue y es oral. Fue dada oralmente en el monte Sinai y después se expuso por escrito, ¿no? Y lo mismo pasa con el resto de la oralidad que nunca se registró porque lo que se registró en los 5 libros del Pentateuco es como una síntesis. Entonces toda la gran sabiduría, inmensa sabiduría no cabría que se hace, no cabe obviamente en un solo libro, en un solo volumen, entonces fue transmitido oralmente hasta el día de hoy, y aunque en los primeros siglos de esta era, en el primer siglo de esta era, los primeros siglos, sí, primeros siglos de esta era, eh, comenzó a ponerse por escrito y se puso por escrito en aquellos tiempos, ¿no? Eh, entonces, aquellas cosas que pone en práctica hoy el pueblo judío, por ejemplo, la construcción de la Sucá, que hace poquito pudimos contemplar y considerar que cada uno de las personas con las cuales tienen contacto con nosotros, rabinos, maestros, judíos, amigos judíos, pudimos ver de ellos las hermosas construcciones que ellos fueron realizando, la utilización de las 4 especies, el toque del shofar también en su momento, y vemos que utilizan los sisit y otras cosas más, y es exactamente está hecho o está realizado de la forma, de la manera en que Dios le mandó a Moshe. Y él lo transmitió, pues Moshe como mensajero es digno de total confianza, y obviamente, así como fue dicho en ese momento, hoy es recibido y es puesto en práctica. Entonces, el versículo que atestigua acerca de este principio es el que dice, y dijo Moshe, con esto sabrán que el Eterno me envió a realizar todas estas cosas, pues no han salido de mí, ¿no? No han salido de mí. Esto está en Números 16:28. No son cosas de Moshe. Obviamente, son cosas que han venido de arriba, han venido del mismo creador, eh, y que obviamente todas estas cosas no fueron inventos de él, no fueron inventos de él, sino que todas estas cosas, que aunque muchas veces no se tengan, digamos, no se le encuentre un motivo, no se entiendan muchos de esos preceptos, sin embargo no fueron inventos, no fueron inventos de Moshe, fueron dados por Dios y el pueblo mismo lo escuchó.
¿no? Entonces, y todas estas cosas, estos detalles fueron dados por Dios. Y el principio número 9 también del monoteísmo de la Torá, según Maimónides, nos dice que la Torá no será anulada ni tampoco será cambiada. Eso ya lo veníamos comentando, ¿no? Y este principio dice así, dice, yo tengo la convicción certera que la Torá que está en manos del pueblo judío no será en absoluto modificada ni cambiada por otra, ni Dios revelará otra Torá. Acá no hay otro libro, no hay otra revelación posterior, ¿no? O como dijo alguien de estos que son referentes de las religiones, ¿no? De una religión determinada, mayoritaria, que decía que estas cosas fueron reveladas, estos misterios me fueron revelados a mí. Oh, qué soberbia, ¿no? No se le dijo al pueblo judío en su momento, no se le dijo al más grande profeta y se le dijo a él, ¿no? Y bueno, y estas cosas nos da la certeza de que es mentira, de que es falso, porque todo lo que Dios tenía que decir lo dijo, y lo dijo y está en la Torá, y fue entregada a Moshe, el más grande profeta. No habrá mayor profeta que Moshe que no sepa algo que no supo él. Entonces, por eso es error total cuando alguien dice, o nos dice que fue revelado después un misterio, fue revelado después algo que nadie sabía. No puede ser, es totalmente falso. Entonces está claro y explícito en la Torá misma que los mandamientos de Dios permanecen en su forma original para siempre, sin cambio, ¿sí? Sin añadidura, sin disminución. Como dice el versículo, todos estos asuntos que yo te mando, tendrás cuidado de ponerlo por obra. No podrás añadir a ello ni quitarle a ello. Esto está en Deuteronomio 13.1, de Barín, Deuteronomio 13.1 para que aquel que le interese lo pueda buscar. No podrás añadir ni quitar nada de eso, ¿no? Entonces hay que ponerlo por obra como dice ahí, como está ahí y no va a pasar de época, no va a pasar, no va a dejar de ser. Por lo tanto, hay que considerarlo en todas las épocas. No va a haber ninguna Torá revelada después de esta Torá. La Torá está completa, fue entregada, ya está en la tierra para que la estudiemos a través del pueblo judío. Entonces, también dice lo que ha sido revelado es para nosotros y para nuestros hijos para siempre para cumplir todas las palabras de esta Torá. ¿Mm? ¿Está muy clarito? Eso está en Deuteronomio 29-28. Esto enseña que se nos ordena cumplir con todas las directivas de la Torá para siempre, tanto judíos como no ágidas. A lo que le toca a los judíos, a lo que le toca a los no ágidas, en la medida en que podamos hacerlo. ¿Por qué digo en la medida en que podamos hacerlo? Sobre todo por el judío, porque mientras el judío no habita en la tierra de Israel, no puede cumplir los mandamientos que tienen que ver con la tierra de Israel. Mientras el pueblo, Israel no esté regido por la Torá, por la ley de la Torá, no se pueden cumplir un montón de leyes, y sobre todo porque no existe el templo todavía, no está más el templo, no hay más levitas, etcétera. Entonces, por lo tanto, hay un montón de cosas que no se pueden cumplir. Por más que quieran, no la pueden hacer. Entonces, justamente decimos en la medida en que se pueden hacer. Entonces, el día de mañana, cuando esté el templo, que sea pronto en nuestros días, el pueblo judío va a poder cumplir más mandamientos. Y que sea pronto que también puedan cumplirse todos los mandamientos de la Torah. Y esto obviamente va a ser con la venida del Mashiach. También se dice que es un estatuto eterno para todas sus generaciones. ¿Mm? Lo que el Eterno ordenó en la Torá es un estatuto eterno para siempre. Y dice también que no están los cielos. Deuteronomio 30:12 dice no están los cielos. Significa que ya está en la tierra y no hay nada más que agregar. Ya está cerrado. La revelación es la máxima de la revelación. Ya no hay más. No hay más posibilidades de agregar cosas. Esto enseña justamente que un profeta no puede ya de verdad afirmar que el Creador le ha dicho algo diferente, algo novedoso, que agregue, por ejemplo, un nuevo precepto, una nueva revelación, como una orden dada por Dios. Es imposible. Por lo tanto, si surgiera una persona, ya sea judía o no ágida, Dios libre, que realizara una señal, un milagro, o diga que Dios lo envió a hacer cualquiera de las cosas siguientes que vamos a ver, es un falso profeta. O sea, por ejemplo, si esta persona viene a agregar un mandamiento, viene a quitar un mandamiento, viene a explicar un mandamiento de manera diferente de cómo fue dada a Moshe, o explicada o transmitida por Moshe, a Moshe y a través de Moshe a los demás, este,
a los profetas y sabios, etcétera. Entonces, declarar y también declarar que los mandamientos divinos de la Torá no son para siempre, sino que se dieron por un tiempo limitado, Dios no lo permita. Entonces, obviamente, la persona que viene y dice, agrega, quita, explica algo de manera diferente o declara que los mandamientos divinos no son para siempre, que tienen un tiempo y después caduca, y la Torá es anulada, la Torá es cambiada por otra cosa, eh, eso es un falso profeta, ¿no? Estamos hablando de un falso profeta. Entonces, una persona que dice cualquiera de estas cosas está negando la profecía más grande, de la cual estamos hablando hoy, que es el tema de hoy, la profecía más grande de Moshe, que es la Torá. Porque se atreve, atrevido, totalmente atrevido, a hacer declaraciones en el nombre inclusive del mismo creador, de algo que él nunca dijo. Al contrario, todo lo contrario. Entonces el Eterno, bendito sea su nombre, le ordenó a Moshe que su Torá y sus preceptos son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y Dios no es como el hombre que pueda mentir. Él nunca va a mentir y va a decir, pero Dios cambió de idea. No, Él no es un hombre para que cambie de idea. Es lo que está escrito. Así es y para siempre. Si es así, ¿qué significa entonces la declaración de la Torá? Por ejemplo, que, que aparece en Deuteronomio 18:18 que dice, estableceré un profeta de entre sus hermanos como tú, como Moshe, y yo colocaré mis palabras en su boca, él les hablará todo lo que yo ordenare, y justamente se refiere a la sucesión de profetas después de Moshe, ¿no? Entonces un verdadero profeta no está siendo enviado por Dios para establecer un camino nuevo o diferente, sino más bien para instruir a las personas para que cumplan justamente los mandamientos que ya fueron dados a través de Moshe, y para advertir justamente contra las transgresiones a esas enseñanzas, a esos preceptos por parte de las personas. Por lo tanto, se declaró en el último libro de los profetas que aparecen en la Biblia hebrea, en el Tanaj, en el libro de Malaquías o Malají, capítulo 3, versículo 22, acuérdate de la Torá de Moshe, mi siervo. Es el último libro de la Biblia, verdadera Biblia, que es la Biblia hebrea. El profeta Malaquías dice justamente, ahí se dice, acuérdate de la Torá de Moshe, mi siervo. O sea que desde el comienzo hasta el final, Moshe es el más grande profeta y la Torá es la más grande profecía. Está muy claro. Y todo lo que está escrito en el Tanaj va en consonancia con esa Torá. No va en contra de esa Torá. Lo que se habrá agregado después en otras religiones no es verdad. Así que cada uno sabrá qué postura tomar al respecto y qué hacer con eso. Y puede investigar y puede averiguar y puede ahondar en estas cosas y buscar la verdad, pero obviamente sepa que está muy clarito en la Torá de Moshe, que fue dada por Moshe, que es la única y máxima revelación de Dios y que no puede ser cambiada, no puede ser modificada, no se puede alterar, ni puede ir nada en contra de esta Torá. ¿Sí? Bien, ahora para terminar surge una pregunta. ¿Cómo podría ser entonces que los grandes sabios de la Torá, incluidos algunos del Sanedrín Supremo, a veces fueron bendecidos con revelaciones de la visión divina en estudios de Torá que tenían ellos, donde participaban ellos, e incluso en sus opiniones que expusieron durante los debates sobre preguntas acerca de la ley de la Torá? O sea, hablamos de cuestiones que después los rabinos instituyeron, que los rabinos decretaron, ¿no? Como mandamientos también para el pueblo judío. Entonces la respuesta es que sus ideas espirituales fueron puestas a consideración de los otros sabios de ese momento, junto con las otras opiniones, y no como órdenes divinas. Nunca tuvieron ni tienen el estatus de orden divina, dada directamente por Dios, a seguir sin cuestionar. Algunos tipos de asuntos dentro de la ley de la Torá se ordenan de acuerdo con la opinión mayoritaria de los sabios. O sea, la ley se establece, hablamos del rabínico, lo que es rabínico, a través de la decisión de la opinión de la mayoría de los sabios. Si un sabio expuso un razonamiento que él recibió por percepción divina, por inspiración divina, fue debidamente considerado y debatido por los demás con los demás. Y si la mayoría de los miembros del Sanedrín estuvieran de acuerdo con esto, cada uno según su propia comprensión racional, fue aceptada como la opinión mayoritaria y válida.
Los sabios de Israel no agregan ni quitan nada, absolutamente nada, a los preceptos de la Torá, sino que estipulan normas que tienen un menor rango, cuyo objetivo es proteger los mandamientos, lo que está escrito para que se pueda poner por obra. O sea, lo que hacen es poner cercos a los preceptos de la Torá, ¿no? Poner cercos para que las personas no transgredan, para que les sea muy difícil transgredir, para que garantizar el cumplimiento de lo que ya está escrito en la Torá. Como vemos, el centro, la autoridad máxima es la Torá. Siempre es la Torá. No hay nada, nada que se le pueda agregar, ni quitar, ni modificar a esta Torá. Es la que rige absolutamente todo, a la que tenemos que atender, estudiar y obedecer. Y obviamente rechazar enfáticamente y firmemente cualquier enseñanza, cualquier religión, cualquier ideología que venga en contra de la Torá, que diga que viene a enseñar algo diferente, agregar algo diferente, que la Torá ya no tiene valor, que ya fue anulada, que fue quitada, que fue puesta, digamos, a un lado, que ya no tiene ningún tipo de sentido hacerle caso, o que los mandamientos ya no están vigentes, o cosas por el estilo. No debemos hacerle absolutamente ningún caso, ¿no? Y el pueblo de Israel es un testimonio también de esta fidelidad, ¿no? De este respeto total y absoluto a la Torá, que hasta el día de hoy vemos que muy, pero muy puntillosamente buscan de obedecer cada precepto tal cual como fue ordenado a Moshe. Y también debemos nosotros imitar esta devoción, digamos, esta consideración, este respeto que tiene el pueblo de Israel por la Torá. Y también tener ese respeto hacia la Torá que nos pertenece a nosotros, o sea, la parte de la Torá que nos pertenece a nosotros, o que va dirigida a nosotros, mejor dicho, que tiene que ver con los 7 preceptos universales y con todas aquellas enseñanzas que también aplican a nosotros, como por ejemplo todos aquellos mandamientos que son racionales, éticos y morales, ¿no? Que también nos aplican y tener ese mismo respeto, esa misma reverencia, ese mismo cuidado por la enseñanza de la Torá como tiene el pueblo judío, ¿no? Y no dejarnos llevar por cuestiones como ya en otros tiempos uno anduvo, donde las personas decían lo que querían y lo que pensaban, este, y la ley era lo que el profeta o el inspirado decía en ese momento. Este, Así que, bueno, y tener cuidado con esto de los que hoy se levantan y dicen que son profetas o que Dios me dijo. Obviamente que estas cosas no son verdad. No son verdad. Lo podemos decir enfáticamente, no son verdad. Están hablando mentira, están hablando de su propio corazón, de sus propios pensamientos, inventando y encima invocando en esa mentira, adjudicándole al Creador semejante barbaridad. Es terrible, entonces hay que tener cuidado. Estas personas deberían tener temor y arrepentirse y volverse al Creador en arrepentimiento y pedirle perdón, porque obviamente esto es sumamente grave, sumamente grave. Y lo decimos ya que estamos en este tema, ¿no? De la profecía, de los profetas, donde hoy en día muchos se proclaman como profetas en distintas religiones, como grupos. Eh, y ningún noaje podría hacer esto en el día de hoy tampoco, ¿no? Entonces, Dios libre. Estamos advertidos, estamos enseñados, estamos instruidos para que no nos dejemos llevar por ningún iluminado, ¿m? O iluminada que venga y diga que Dios le reveló, le dijo. Eso ya con nosotros no va. ¿M? Y así que bueno, de esta manera terminamos nuestra exposición.